El gobierno de Reino Unido va a proponer este lunes desmantelar partes del llamado Protocolo de Irlanda del Norte, uno de los puntos de fricción acordados con la Unión Europea para sellar el Brexit, el pacto que entró en vigor en el año 2021, que busca evitar el retorno de una frontera física entre Irlanda y también Irlanda del Norte, haciendo que esta última se mantenga bajo las reglas aduaneras del bloque comunitario. La secretaria británica de Exteriores, Liz Truss, aseguró que Bruselas debe estar dispuesta a cambiar las reglas que rigen el comercio con Irlanda del Norte a través de una solución negociada. El primer ministro Boris Johnson, por su parte, aseguró que una retaliación comercial por parte de la Unión Europea sería una reacción exagerada. Vamos entonces a analizar este tema con nuestro segundo invitado del día. Él es Óscar Guardiola, escritor y profesor de Birkbeck College, University of London. Gracias, profesor Óscar, por estar con nosotros en Directo América de France 24. Le pregunto entonces por qué sigue siendo este tema un palo en la rueda, por así decirlo, en las relaciones con la Unión Europea y obviamente entre el Reino Unido y la Unión Europea. El tema sigue siendo controversial porque se trataría en efecto de una denuncia unilateral de un acuerdo negociado entre dos partes, lo que por supuesto de manera muy evidente rompería el derecho internacional. Y de otra parte, porque tal como están las cosas, la situación en Irlanda del Norte se hace cada vez más difícil. Las consecuencias que ha tenido Brexit para el comercio, no solo entre los dos países, Irlanda del Norte como parte del Reino Unido y la República de Irlanda, que comparten Irlanda del Norte y la República una misma masa territorial, como lo acabaste de decir, sino que además está teniendo un efecto muy desigual entre diversas partes del Reino Unido. Lo que es claro es que existe poco apetito y muy poca confianza eh, respecto de que el gobierno de Boris Johnson pueda en efecto resolver el problema sin hacerle daño al acuerdo de Viernes Santo y sin romper el derecho internacional. Ahora, profesor, ¿por qué ocurre esto precisamente? ¿Cuáles son los puntos que, digamos, molestan a Reino Unido en este acuerdo post-Brexit? Digamos que hay dos dimensiones en lo que hace a la molestia, entre comillas, del gobierno británico. Una dimensión es económica y tiene que ver con el hecho de que al negociarse con la Unión Europea el levantamiento de la mayor parte de los obstáculos aduaneros y para la circulación de bienes y servicios entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda, se ha producido un efecto diferente, mientras que Irlanda del Norte tiene una economía más fuerte, el resto de las naciones del Reino Unido ven decaer su economía con mucha rapidez. Y esto, por supuesto, aquí viene la segunda dimensión, afecta políticamente al gobierno conservador que fue elegido bajo la promesa de que Brexit traería ventajas económicas a todo el Reino Unido. No está siendo el caso y de hecho lo que estamos viendo es que la mayor unión que de facto existe en la frontera entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda hace que su economía se vea menos afectada de manera desfavorable que las de las otras naciones del Reino Unido. Así que hay un doble golpe para el gobierno de Johnson. De una parte, el económico y de otra parte, el político, también porque sus antiguos aliados en Irlanda del Norte han perdido cada vez más apoyo político y, por supuesto, culpan de ello al gobierno de Westminster. Y digamos también, como dicen sus contradictores, para restarle un poco de importancia, Johnson dice que se trata de cambios insignificantes a lo pactado cuando hicieron toda esta negociación del Brexit, del documento de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Estos cambios realmente son insignificantes y además le quiero preguntar si supondrían un rompimiento con la ley internacional. ¿En qué estaría incumpliendo Reino Unido?
Boris Johnson aseguró esta mañana en medios que en efecto se tratarían de cambios más bien triviales, fue la frase que utilizó, sin, por supuesto, entrar en detalles. Enseguida, la reacción, tanto desde Irlanda del Norte como desde la República de Irlanda y también dentro del Reino Unido, ha sido de desconfianza respecto de esas afirmaciones. ¿Por qué? Porque no se trata de una serie de cambios triviales. Por supuesto, los cambios tienen que ver con reglas aduaneras y de comercio que aplica la Unión Europea no solamente a la frontera entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda, es decir, una frontera de la Unión Europea, sino a todas las fronteras de la Unión Europea. Difícilmente podría la Unión Europea cambiar las reglas solamente para una parte de sus fronteras. Eso de una parte. De la otra, el acuerdo ya había sido negociado y por eso la Unión Europea no parece interesada en volver a negociar lo que ya había sido negociado. Es más bien el gobierno de Johnson el que al intentar ocultar el hecho de que Brexit está teniendo un efecto muy desfavorable para el resto de la economía británica, está intentando hacer una serie de cambios que por ser unilaterales no son aceptables en derecho internacional. Y ese es el punto. No puede ser trivial decir que yo solo, de manera unilateral, Claro. cambio los términos de una negociación sin preguntarle a mi contraparte y sin consultar a todas las partes que van a ser afectadas por esos cambios. Ahora, profesor, también le quiero preguntar si en el momento pues, de hacer efectivo el Brexit, ya Boris Johnson se podría imaginar una situación en la que estamos ahora. Digamos que hay como, yo tengo mi posición firme por parte del Reino Unido y Bruselas también dice, yo también tengo mi posición firme y no la voy a cambiar. Pero, ¿cuál sería la reacción de Bruselas ante lo que pretende hoy el gobierno de Reino Unido? Y también le quiero preguntar también, porque se baraja sobre la mesa la posibilidad de una guerra comercial. ¿Esto la podemos ver si no se ponen de acuerdo, digamos? La respuesta a la primera pregunta es que todo esto era anticipable. De hecho, las advertencias se habían hecho desde el comienzo y por eso siempre fue difícil llegar a intentar resolver lo que se veía venir y es que, por supuesto, en el momento en que se produjese Brexit, iba a existir o a reactivarse algún tipo de control fronterizo entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda. Eso era evidente y todos los intentos por resolverlo han sido banales o inanes y en todo caso poco efectivos. En segundo lugar, la reacción de la Unión Europea ha sido simplemente apuntar que mal podría, como lo dije antes, la Unión desaplicar las normas aduaneras que se acordaron con el gobierno británico. No puede la Unión Europea aceptar un cambio unilateral a un tratado negociado. Y por ello, y en tercer lugar, ha advertido la posibilidad de que se tomen una serie de medidas Sí. que afectarían, por supuesto, el comercio. Hablar de guerra aduanera quizás suene muy fuerte y Sí. habrá que esperar cuál sea la reacción, pero el riesgo es claro y existe.